El último tema del módulo 3 fue el texto, lo rural, hechos, discursos, presentaciones, una perspectiva geográfica de un debate clásico. Bueno, esto se divide por subtemas y el primero habla de lo rural, si es un adjetivo o un sustantivo. El autor dice que al despertar tal interés de definir lo rural se presenta asociado al éxodo rural masivo y a la concentración de población y recursos de las ciudades, primero americanas y luego centroeuropeas. Con posterioridad se han sucedido diversos puntos de vista que han considerado lo rural y lo urbano como un modelo polarizado, pero con continuidad entre lo rural y urbano, como un modelo cíclico o continuo, considerando ambas categorías espaciales y comunes en su nacimiento, es decir, lo rural se convierte la mayor parte de las ocasiones en un adjetivo y no en un sustantivo. Sería posible admitir que lo rural es una categoría que se utiliza con continuidad para caracterizar fenómenos, espacios o estructuras sociales en círculos políticos, técnicos, empresariales e incluso populares, aceptando la neutralidad, ambigüedad y versatilidad del término. Eso sí, académicamente parece preciso reforzar el punto de vista rural en los estudios sociales, dominados habitualmente por estudios urbanos y por puntos de vista urbanos. Pragmáticamente existe la necesidad de distinguir lo rural de lo urbano, sobre todo con el fin de desarrollar las políticas públicas. Luego, el siguiente punto, es posible distinguir tres grandes tradicionales en los análisis de la ruralidad, que coexisten en el tiempo, entre las cuales hay elementos de complementariedad y también de repugna. Estos son los enfoques en la moderna tradición del análisis de la ruralidad, y son tres, como dije anteriormente. La primera es la tradición cuantitativa. Esta habla que al aceptar que existen áreas urbanas, residenciales, suburbanas, también se puede definir áreas rurales, de acuerdo con características socioespaciales. Habitualmente establece una gradación desde áreas extremadamente rurales a áreas no rurales. Con posterioridad a esta definición han existido otras que adoptan como referencia entre los trabajos de Clark, Edwards y Harrington. Especialmente es preciso citar el enfoque de la base ecológica, en el que lo rural se refiere a las áreas donde las poblaciones son reducidas y entre ellas existen notables zonas de campo abierto. Hay que reflexionar sobre las críticas sobre el empleo y las áreas rurales. Se puede encontrar en pugna las áreas rurales periféricas con bajos niveles de desarrollo económico y social, pero con un gran potencial en el futuro, áreas rurales en proceso de abandono, con densidades de población muy bajas y recursos ambientales poco adecuados para la agricultura. Por otro lado, el enfoque cualitativo habla que algunos autores han caracterizado este enfoque como el acercamiento constructivista al interpretar que las categorías espaciales son esencialmente representaciones sociales que se traducen en discursos que orientan las actuaciones humanas y que se fundamentan en los valores. De este enfoque se deduce que no es posible coincidir un espacio rural único, sino que existirían diferentes espacios sociales sobre un mismo espacio geográfico rural, y estos espacios pueden ser denominantes de acuerdo con el gran grupo social, homogéneo o no, que lo sustente. Al dominar que las ciudades, los valores más políticas y universales en el campo es donde residen los valores propios de cada país o región, o sea, la reserva moral, que identifica cada área gráfica respecto a otras. Desde esa perspectiva no existiría una representación ligada a un espacio o espacio rural, sino que querría emparejar un conjunto de valores respectivos a lo rural. Desde este punto de vista, las construcciones sociales de la ruralidad aparecen segmentadas, no solo sobre las áreas, sobre los espacios relevantes, sino sobre aspectos o temas relevantes en la realidad social. Una de estas áreas de emergencia de la ciudad urbano-rural es el conflicto medioambiental, que lo dota de la dimensión global. No existiría una sola imagen de lo rural, sino múltiples, normalmente asociadas con distintos grupos sociales. Luego, y por último, habla de los enfoques de los fluidos. Esta, al aceptar que existen áreas urbanas, residenciales, siente ley la tradición cuantitativa. Como decía, el enfoque de flujos se ha hablado
que al idilio rural recoge la imagen idealizada del campo, verde y atractivo. El campo se convierte en un refugio respecto a la modernidad, a la imagen más entreestreadora de las grandes ciudades. Diversos interrogantes han surgido sobre la aplicación del concepto de idilio rural, sobre todo debido a este se ha fundamentado a las sociedades urbanas y quizás más estrictamente a las clases medias urbanas. En el desarrollo teórico del concepto también ha aparecido muy recientemente el anti-idilio rural, que trata de poner de manifiesto la cogestión y del deterioro de numerosas áreas paisajísticamente atractivas del campo, el futuro de la presión continua que se ha tenido para la población urbana. Al igual, la visión problemática y negativa del medio rural también ha tenido sus manifestaciones sociales a través de una investigación sobre la pobreza y fundamentalmente sobre los sin techo. Si la visión idílica de lo rural ha indicado que las relaciones interpersonales y de apoyo mutuo, futuro de comunidades reducidas, esta perspectiva más crítica hace aflorar problemas sociales límites que sugieren la pérdida del sentido de comunidad y una cierta despersonalidad de las relaciones personales. Y por último, están estos últimos dos puntos, la ruralidad y la reestructuración. Este habla esencialmente de la incorporación de los estudios rurales del proceso de reestructuración económica y social a nivel mundial. Se produce con claridad desde los mediados de los años 80. En efecto, la aceptación de que las áreas rurales se encuentran en un proceso de cambio acelerado debido a los diversos factores concede una renovada importancia el estudio de lo rural y empuja el análisis de sus límites, al posibilitar la investigación de los procesos de reestructuración agrícola, las nuevas políticas ambientales, la aparición de nuevas clases sociales o el desarrollo del campo como espacio de los. Aquí habla de la globalización y el mundo rural. Una tesis en contra de sus propios fundamentos, como indicamos más arriba, también asociado a procesos de reestructuración capitalista, sugieren ciertos planteamientos alternativos. Desde esta posición, advierte que si ha incidido repetidamente en desgranar lo rural de lo urbano con el fin de detectar aspectos típicos frutos de procedente de reestructuración capitalista, pero que ello ha ido a menoscabo del análisis del proceso causales que inciden tanto en lo rural como en lo urbano. Y finalmente, como último punto, está la ruralidad y la causalidad. Y esta consta implicitamente la literatura sobre la rural admite que se trata de una categoría casual. La naturaleza misma de la rural condiciona los procesos económicos y las relaciones sociales que suceden en dicho espacio. Tradicionalmente, las subdisciplinas académicas como la geografía rural han padecido un cierto descriptivismo, fruto de fundamentar el concepto de lo rural sobre las manifestaciones empíricas, lo que ha limitado la capacidad explicativa. Los investigadores nos empeñamos, eso es algo que dice el autor, investigadores nos empeñamos en definir lo rural según sus rasgos distintivos y muchas veces visuales, sin abordar debidamente los fenómenos subyacentes. Es decir, la dirección e intensidad de los procesos socioeconómicos que se generan en el medio rural son diferentes debido sobre todo a la actuación del mercado y del Estado, por lo que se niega en sí misma una concepción unidimensional de la ruralidad que distraiga las significativas discriminaciones entre localidades. Y por último, está esta cita que extraí del texto en la zona de la conclusión, dice esto. De esta manera, parece que en ocasiones se asista a un proceso de construcción de planteamientos propiamente académicos, en el cual los argumentos se utilizan para reforzar posiciones de comunidades científicas, en un debate que en muchas ocasiones se convierte en circular. Bueno, a esto se refiere a que es muy difícil terminar de explicar lo rural, una definición como tal, por lo tanto siempre se está dando círculos en las mismas definiciones. Yo decidí ejemplificar la creciente urbanización de la sexta región. Esto debido a que desde que tengo memoria y gracias al hecho de tener casa ahí, he ido todas las vacaciones
y he experimentado su crecimiento junto con el tiempo que yo he pasado aquí. Yo pertenezco exactamente a la zona de la Vega de Pupuya, que es un pequeño pueblito ubicado al lado del mar, que tiene su propia municipalidad y está rodeada de bosque. También conozco a personas que han sido granjeros, que son a lo que los compramos normalmente. Y siempre he entendido la claridad de que esto es un pueblo rural que se compone de pequeños habitantes que se encargan prácticamente de las necesidades primarias y de nada más. Pero con el boom que se hizo en Matanza, que es la playa que se encuentra al lado, mucha gente con recursos más elevados decidió venir acá a intentar practicar deportes acuáticos. Debido a que en esta playa, en el caso de la Vega de Pupuya, es muy peligrosa, es muy ventosa, entonces la gente no podía practicar surf, pero sí practicar windsurf. De esta manera, alrededor de la playa se empezaron a construir restaurantes, campañas de habitaciones y poco a poco fueron drenando el agua de la laguna para hacer estas construcciones, sellaron el acceso a la playa, se notaba que el pueblo en sí mismo ya se encontraba más pituco, por así decirlo. Y esto fue igual algo que me dio rabia por mucho tiempo porque la gente que se encontraba ahí no le veía la hermosura que era Pupuyá más que la playa. Ellos solamente estaban ahí por las olas, porque había viento, pero no se dieron cuenta de toda la cultura que había detrás. Entonces yo me di cuenta que esto podía encajar bien con la multifuncionalidad rural por García Nogar, porque ahí explica, está entre esa y entre Brenner, pero Brenner habla específicamente de las ciudades urbanas. Entonces yo estoy buscando algo que ayude a ejemplificar cómo serían las ciudades rurales. Bueno, Graciela dice que los espacios rurales son territorios dinámicos, por lo tanto cambiantes, adaptables y articulados. Presenta potenciales para implementar planes de desarrollo territorial, rural, local, a través de estrategias ascendentes sostenidas por una visión de nueva ruralidad y no desde una posición que plantee la grid sectorial y hábitats potencialidades territoriales. Entonces, esto sentí que fue lo que más podía identificar a la zona de la sexta región, que es muy adaptable a la gente que quiera ir. Y bueno, termina siendo un bonito lugar para ir. Por cierto, esta foto es muy antigua, pero hoy en día todo esto ya sigue ahí, pero en lugares como, no sé si se ve el mouse, pero se puede ver ese espacio de acantilados ahí. Ahí están. Todo eso, todo alrededor de la playa está construido por mansiones prácticamente. Y eso también explica un poco de la adaptación del espacio para la gente que lo quiere utilizar.